¿Sienten envidia a los usuarios de Android de los de iPhone? Es un tema interesante, ¿verdad? Una pregunta que te voy a responder después con datos, pero es que también vamos a hablar del Pixel 8, que hay filtraciones interesantes, de lo nuevo que ha presentado Realme, y sobre todo vamos a gastar bastante tiempo a perder, iba a decir, pero no, vamos a invertir bastante tiempo en hablar de la mega filtración de Samsung del próximo evento, que van a presentar hasta 5 dispositivos seguramente, así que va a ser flipante. Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Territorio Android, episodio número 2 de esta resurrección del podcast que tuve en su momento, que dejé, pero que 2 años después he recuperado y ahora en serio. Y evidentemente os voy a hablar de las noticias de la semana, por supuesto, vamos a hablar de esto y después el debate es el que te he comentado: Android, iPhone, hay envidia, no hay envidia, etcétera. Y lo más importante, al final respondo preguntas que me habéis dejado, he seleccionado 4 o 5 que son muy interesantes y que os van a gustar. Espero que os haya ido muy bien la semana. Yo tengo novedades que contaros y la primera es que me han llegado 2 teléfonos. Bueno, me han llegado 3 teléfonos. Uno es uno que tengo cargando, que es el Xiaomi 13 Ultra, que ya no es un secreto porque habréis visto el unboxing, y la review debería llegar en unos días, según estés escuchando esto. Lo mismo es que ya la tienes publicada en el canal, pero es un teléfono que me está gustando mucho. No me quiero extender en el podcast, no es el lugar, pero ojito que se viene review gorda. Y luego me han llegado un teléfono de Poco que ya se ha presentado, ¿vale? Ya verás cuál es, no estoy filtrando nada, es un teléfono que se presentó hace un mes. Y luego me ha llegado otro teléfono del cual no te puedo decir absolutamente nada, porque si no tengo un problema. Así que me callo. Sed bienvenidos al episodio número 2. Comenzamos con las noticias. Recordar, por cierto, que el episodio del podcast lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas, ¿vale? Os dejaré un link también en la descripción si estás en YouTube, y si no, pues en fin, lo tienes disponible. En Spotify también está en forma de vídeo, así que en la plataforma que quieras lo vas a poder escuchar. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Y es que la primera ya es fuerte. Vamos a hablar de los Pixel 8 y 8 Pro. Después hablaremos de Samsung y de Realme, que hay cositas interesantes. Pero la semana pasada os comenté que se habían filtrado datos de las cámaras de estos Pixel 8 y 8 Pro, y que realmente Google va a hacer un esfuerzo por diferenciar estos dos modelos, porque el año pasado, si recordáis, realmente el 7 y el 7 Pro eran muy similares, salvo en algunas cositas, y casi que no merecía mucho la pena comprarse el Pro, salvo que quisieras teleobjetivo y algunas cosas más. Pues este año, aparte de las cámaras que ya te conté la semana pasada, perdón, no el año pasado, se han filtrado datos de pantallas, y según Android Authority tendremos novedades interesantes. El año pasado el Pixel 7 tenía 6,3 pulgadas y el Pixel 8 Pro, perdón, el Pixel 7 Pro, vaya lío, tenía 6,7 pulgadas. No había tantísima diferencia. Pues este año sí, y yo creo que esto es copiarle la estrategia a Apple claramente, porque los tamaños de pantalla son casi clavados. El Pixel 8 supuestamente tendrá 6,17 pulgadas, mientras que el Pixel 8 Pro, perdón, tendrá 6,7 pulgadas, mantendrá este tamaño. Me llama la atención que el Pixel 8 va a decrecer en cuanto a tamaño, que va a ser súper compacto. Yo sinceramente tengo el iPhone 13 ahora mismo, tiene esa diagonal de pantalla, estoy contento, aunque en algunos momentos sí que he hecho en falta un poco más de tamaño de pantalla, para depende de qué tareas, pues eso, jugar, leer mucho tiempo algo, pero bueno, ya veremos. Aún así, si se quieren diferenciar más en cuanto al 8 y el 8 Pro, pues creo que es acertado, y aparte pues es la misma estrategia de Apple, de 6,1 y 6,7, y ya pues cada usuario decidirá en base a lo que busque. Pero también habrá cositas nuevas. En este caso tenemos ya por fin 120 Hz para el Pixel 8, seguramente, no es oficial, pero eso indica la filtración y menos mal. Y luego tenemos cambios respecto al brillo, porque el Pixel 8 alcanzaría un pico de 1400 nits. Ya sabéis que el pico es el máximo de brillo que puede tener un píxel blanco reproduciendo contenido HDR, ¿vale? Esto no significa que todo el tiempo la pantalla esté a estos nits, simplemente es un momento puntual. Y el contenido HDR sería lo que le daría este máximo, lo dice la filtración y es lo que os he explicado. Y luego el Pixel 8 Pro tendría un tope, un brillo máximo pico de 1600 nits. En este caso subimos bastante, porque los 7 y 7 Pro tenían un pico de 1000, así que vamos a tener ahí un paso adelante bastante interesante. Y ya está, luego hay algún cambio leve en cuanto a resolución.
en el caso del 7, pero básicamente se quedan en Full HD a efectos prácticos. Y no sé qué opinaréis vosotros, a mí me parece bastante interesante que hayan subido tanto el brillo como la tasa de refresco. Y luego las diferencias de tamaño, pues creo que son acertadas y ya dependerá de cada usuario cuál se compra en base a sus necesidades. Y ahora sí, momento de hablar de Samsung. Vamos a estar un buen rato, vamos a invertir tiempo porque se ha filtrado todo lo que en teoría va a presentar Samsung en su Unpack de este verano, que presumiblemente será el 26 de julio, es una fecha que se ha filtrado, no es oficial, os lo digo según lo que he leído aquí. Pues se ha filtrado que podríamos tener hasta 5 productos que llegarían en este evento. La verdad que Samsung va a tirar la casa por la ventana en este caso. Si estáis viendo el podcast en vídeo, pues veréis estos productos más o menos filtrados en imágenes. Si estás escuchando el podcast, pues imagínatelos y hazme caso a mí. Lo primero, evidentemente, lo más importante, creo que va a ser el centro de atención de este evento, serán los nuevos teléfonos plegables. Z Flip 5, Z Fold 5. Y se ha filtrado prácticamente todo. Ahora os comentaré un poco, ¿vale? En detalle en qué va a consistir. Por otro lado, y ahora también os hablaré con más profundidad de estos productos, el Watch 6 y el Watch 6 Classic. Estos dos relojes que parece ser que llegarían también en este evento. Ojito, porque aquí yo no he leído un Pro. Seguramente no hay una renovación del modelo Pro del Watch, no lo sé. Ahora os hablo porque tengo más información de estos relojes que te voy a comentar en otra noticia. Y luego tendríamos evidentemente la presencia de tablets. Se renovaría seguramente la Tab S9 Ultra. Recordaréis que el año pasado se presentó la S8 Ultra, que era una tablet gigante de casi 15 pulgadas, una auténtica locura. No la he podido analizar realmente, no la he podido conseguir, espero que esta S9 Ultra pueda tenerla, pero sí que en algún sitio que he ido a ver, pues lo típico, en centros comerciales y demás, que he ido a ver productos de Samsung, la he podido ver en persona y me parecía bastante impresionante, así que espero que esta S9 Ultra pueda probarlo. No se ha filtrado mucho más, pero tendríamos evidentemente fabricación en metal, 737 gramos de peso, pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas, también tendríamos este notch que se incluía ya en la del año pasado, en fin, y evidentemente pues compatibilidad con el S Pen, como no podía ser de otra manera, porque es un producto enfocado a la productividad, así que la verdad que tiene muy buena pinta. Y es la única tablet que he visto que se va a presentar, no sabemos si presentarán otra, pero Samsung, por lo que estoy viendo, se está centrando en las tablets de gama alta. Al parecer son las que se venden y Samsung se enfoca mucho en productividad, y para hacerle competencia al iPad Pro pues seguramente es interesante, y aparte te estás diferenciando con una diagonal de pantalla que no está nada mal. Así que bueno, vamos a ver qué tal está S9 Ultra, que yo tengo ganas de probarla. Y después, junto con esto, pues se presentarían los Galaxy Buds 3, que no los Pro, sino que sería el modelo normal, que quedarían seguramente por debajo de los Buds 2 Pro en cuanto a specs y también en cuanto a precio. No se ha filtrado mucho más de esto, pero las imágenes que he visto y demás son muy parecidos a los que ya tenemos en los Buds 2. No creo que haya mucho cambio de diseño, sinceramente, y seguramente pues apostarán por eso, pues mejor cancelación de ruido, mejor calidad de audio, mejor autonomía, etcétera. Yo no sé. A ver qué opináis de estos productos porque, bueno, tienen muy buena pinta, pero ahora nos vamos a centrar en dos de ellos que son seguramente los más importantes. Y es que sí, vamos a hablar por fin de los plegables de Samsung. Ya se han filtrado muchas cosas, pero a modo de resumen se han vuelto a filtrar más imágenes y características y demás, aunque te voy a hablar sobre todo del diseño porque es seguramente lo más importante cuando hablamos de un plegable y en concreto de Samsung, porque ya os dije en la review del Z Fold 4 y del Z Flip 4 que tenían un largo camino por recorrer con ciertas cosas como la bisagra, el pliegue, etcétera. Mírate la review de esos dos teléfonos porque son increíbles, están muy bien, pero tienen cosas que mejorar en el apartado del diseño. Pues bien, se han filtrado más imágenes y más specs de los dos, pero como te he dicho nos vamos a centrar en el apartado estético. En el caso del Flip, lo que más llama la atención son dos cosas. En primer lugar, por fin tendremos un pliegue completo, no va a haber ningún tipo de gap, ningún tipo de hueco entre las dos partes del pliegue, y esto es muy importante, lo ha hecho Oppo, lo ha hecho Motorola, lo han hecho todas las marcas. Es importante no solo estéticamente, sino también para cuidar la pantalla, porque cuando llevas un teléfono de este tipo, de tipo concha, en el bolsillo, el polvo, la suciedad entra por ese hueco y puede cargarse la pantalla. Así que muy importante que Samsung haga esto y que lo selle bien para que no entre suciedad. Y luego, evidentemente, la pantalla externa será muy grande y vemos algo muy parecido a lo del Razer 40 Ultra de Motorola, que por cierto espero analizar pronto, pero con diferencia, porque en el caso de Motorola la pantalla ocupaba incluso las cámaras estaban por encima de la pantalla, pero en este caso hay una especie de
de hueco de corte para rodear las cámaras y nos queda un poco modo carpeta de Windows, es verdad. Tiene esa estética para que os hagáis una idea, pero la pantalla evidentemente crecerá. Creo que tiene sentido, aunque mi duda, y no sé aquí qué opinaréis, es si Samsung se va a atrever a darnos una pantalla con todas las funcionalidades como en Motorola o, en cambio, una pantalla limitada en cuanto a funciones, con widgets, con cosas únicamente para salir del paso, por así decirlo. Pero bueno, no sé, a ver qué hacen, pero tiene muy buena pinta. Y por otro lado, el Z Flip 5, esto ya yo sí que tengo muchas ganas de probarlo. Yo, sinceramente, me gustan más los plegables tipo libro, porque para mí como usuario les veo más sentido. Tienes un teléfono normal cuando está plegado, con una pantalla más alargada pero completa, y luego cuando quieres consumir multimedia, más productividad, jugar, etcétera, lo despliegas y me ha gustado mucho. Sí que es verdad que les queda al final el apartado del diseño, que sea más delgado, que sea más fino, más ligero, quería decir, ¿vale? Pero bueno, salvo esto, ok. Lo interesante es que, me voy por las ramas, el diseño ya deja entrever que va a haber pocos cambios respecto al año pasado, de hecho es prácticamente igual, pero la novedad es que por fin encontramos una bisagra a la altura de la competencia, es decir, una bisagra que cierra totalmente y que nuevamente cierra este hueco, no deja nada de hueco entre los dos. Y esto me gusta mucho porque no solo desde el punto de vista estético es guay, sino como te he dicho, para cuidar la pantalla. Luego a simple vista parece que está muy bien aprovechada la pantalla interior, también la exterior y sobre todo aparece el S Pen, seguramente le van a dar más protagonismo. Yo al Z Fold 5 no le pido tanto como al Flip, sinceramente le pido que mejoren esto de la bisagra, que mejoren sobre todo el pliegue, que esto no se ve en las imágenes que te he filtrado, esto se verá en persona seguramente, y que evidentemente le den más funciones de software, porque el resto está muy bien. Oye, y si pueden mejorar fotografía, pues no estaría mal, porque son teléfonos muy caros. Pero oye, si mejoran el diseño, funciones de software y demás, estaremos ante un paso adelante muy, muy interesante. Y nos quedan únicamente dos noticias antes de pasar al debate, preguntas de la semana que os hago en el podcast. Y la primera, evidentemente, tiene que ver con Samsung, ya te lo he dicho. Galaxy Watch 6 y 6 Classic también se han filtrado con bastante detalle. Me vuelve a llamar la atención que no hablamos de un Pro, hablamos de un 6 normal, ¿vale? Como el Watch 5 del año pasado, pero con dos variantes, la 6 y la 6 Classic. Evidentemente, el Watch 6, como estaréis viendo, tiene más variantes deportivas y prácticamente es igual al Watch 5, estéticamente no cambia mucho. Lo que sí que el modelo Classic tiene novedades y es que está enfocado un poco más a esta manera de vestir y demás, no es tanto deportivo, pero destaca que vuelve a incluir la corona giratoria, lo cual me gusta mucho. Este bisel, que no es como el del Apple Watch, para quien no ve el podcast, no es la ruedecita, sino que es una rueda que rodea toda la esfera, con la cual si giramos podemos manejar la interfaz. A mí me parece increíble que vuelva, porque recuerdo haber probado Samsung, los Watch anteriores con esta corona, con este bisel, y eran muy guay, eran muy satisfactorios, súper útiles para manejar la interfaz, porque no siempre quieres tocar la pantalla, y realmente me mola, porque además ningún otro fabricante lo hace, así que si Samsung se puede diferenciar con esto, es bastante interesante. Se han filtrado también los tamaños, 40 y 44 milímetros para el Watch 6, y luego los colores, plata, negro y beige para el 6, y el Classic solamente negro y plata, que es entendible por el tipo de público al que va enfocado. Luego, evidentemente, tenemos variantes GPS y LTE para poder meterle cobertura móvil. Tendremos cristal de zafiro, resistencia al agua de 5 atmósferas, etcétera, etcétera. Y no se ha filtrado nada más. Aparte, el procesador que se me olvidaba sería un Exynos W930, me ahogo de hablar tanto, madre mía, y poco más. Vamos a ver qué tal, sinceramente muchas ganas de verlo, sobre todo el modelo Classic que va a recuperar el bisel, pero me sigue llamando la atención que no tengamos una renovación del Pro. A lo mejor es porque no se ha vendido bien o simplemente porque Samsung no tenía una renovación importante preparada. Mejor, si lo dejan para la generación siguiente, perfecto, porque el Watch 5 Pro me parece increíble, no lo he podido probar, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Y ahora sí, venga, vamos con Realme antes de pasar al debate. Y es que ojito porque se han presentado dos movilazos de gama media que teníamos muchas ganas de ver, que ya se habían presentado en China. Yo espero probarlos pronto. Hablamos de Realme 11 Pro y Realme 11 Pro Plus. Dos telefonazos que han subido el precio, evidentemente, pero no vamos a hacer hincapié en esto porque ya sabéis que todo el mundo ha subido precios en este contexto económico en el que nos encontramos. Los terminales son más caros, los terminales en gama media son peores que el año pasado y que el anterior, o si son mejores, son más caros. Esas son las dos variantes que podemos encontrar. Pero lejos de esto, son dos teléfonos muy interesantes. Después te digo el precio, pero te voy a comentar las diferencias básicamente porque son muy pocas para que lo tengas claro. Aunque lo primero es hablar del diseño, porque es absolutamente increíble lo que han hecho en
este caso. Se han diferenciado mucho porque han cogido un diseño bastante arriesgado, en mi opinión, que no sé si gustará a todo el mundo, pero que realmente lo diferencian de la competencia. Han echado manos de el que fue diseñador de Gucci, que actualmente está en Bulgari, que no recuerdo el nombre, no lo tengo por aquí apuntado, pero nos ha conseguido este diseño tan guay en la parte trasera, con este módulo circular y luego este acabado como en cuero, con remates, no sé cómo decirte, con estas costuras, ¿vale? No sé mucho de ropa, pero es así, que la verdad que da un aspecto bastante premium y sobre todo se diferencia mucho de la competencia, porque sí, tenemos muchos terminales de cristal, muchos terminales metálicos, pero no de este material, así que tiene muy buena pinta y estoy deseando tocarlo para ver si es tan premium como parece. Pero luego, diferencias. En ambos tenemos el Dimensity 7050 de MediaTek como procesador, que ya lo probaremos. Tenemos 12 GB de RAM, tenemos pantalla de 6,7, 120 Hz, Full HD, todo esto es exactamente igual. Variaciones, pues bueno, batería es lo mismo, 5000 mAh, pero aquí entra la primera. 67 vatios de carga rápida para el 11 Pro y para el Plus tenemos 100 vatios, lo cual es interesante. Almacenamiento tenemos 256 para el Pro, 512 para el Pro Plus. También tenemos más almacenamiento, lo cual está muy bien. Y luego, sobre todo, en el apartado de cámaras tenemos diferencias bastante sustanciales. El sensor principal del Pro es de 100 megapíxeles, mientras que el Pro Plus es de 200 megapíxeles y creo que es el HP5 de Samsung, un sensor de gama alta, un sensor de este año. No a la altura quizás del sensor que incluye, por ejemplo, el S23 Ultra, pero sí bastante capaz. Vamos a ver qué tal. Y luego diferencias. En el Pro tenemos únicamente un sensor macro de 2 megapíxeles, no hay gran angular ni teleobjetivo. Y en el Pro Plus tenemos 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro. Este ultra gran angular, por lo que he podido ver en ciertos análisis, es bastante justo, bastante esperable y bastante de poca calidad comparado con el precio que vamos a pagar. Pero bueno, es lo que tenemos que esperar, ya está. De todas formas, intentaré pedirle a la gente de Realme para que me lo pueda ceder, lo pueda probar y os comente honestamente mi opinión. Y si no estás suscrito al canal, yo no sé a qué esperas, suscríbete porque todos estos teléfonos que te estoy comentando tarde o temprano vendrán. Los plegables, los Realme, los relojes, etcétera. Si no pasa nada extraño, lo analizaré en el canal. Y luego, apartado del precio, evidentemente, lo tengo por aquí apuntado. Pues tenemos 399 euros para el Realme 11 Pro y 519 euros para el Pro Plus, aunque hay ofertas que los dejan entre 159 y 469 durante unos días, pero ya está. No sé qué os parecen. A mí me parecen teléfonos bastante interesantes. Sí que es verdad que el Pro Plus se me antoja algo caro para lo que ofrece, pero como siempre digo, hay que probarlo y sobre todo hay que esperar a que bajen de precio, porque si esto baja de precio y son terminales interesantes, ojo que podemos estar ante muy buenas opciones para comprar en la gama media. Y ahora sí, vamos con el debate. Y es que la pregunta de esta semana es la que te he dicho al principio. ¿Sienten envidia a los usuarios Android de los de iPhone? ¿Hay por ahí envidia, rabia por no tener un iPhone, etcétera? Pues esto es una pregunta interesante. ¿Y por qué lo traigo al podcast? Pues porque básicamente leí el otro día un artículo en el Android Libre que hablaba de esto y que es muy interesante. Y es que hay cifras oficiales que dicen si es que realmente Android, los usuarios de Android son leales, tienen envidia de un iPhone, si el iPhone es el teléfono más deseado, etcétera. Según CIRP, que no sé qué es un organismo, han hecho un índice de lealtad en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, entre usuarios de Android y de iOS, de iPhone, para ver si son leales a su sistema operativo o si por el contrario se quieren cambiar de teléfono y los motivos por los cuales lo harían. Cifra interesante, el 15% de los compradores de un nuevo iPhone antes tenían un móvil Android, es decir, que un 15% de los que actualmente tienen un iPhone en Estados Unidos en algún momento utilizaron un teléfono de la competencia de Android, lo cual indica que, bueno, hay una parte que sí que deseaba tener un iPhone antes de Android, mientras que solo el 4% de los que tienen un móvil Android actualmente tenían antes un iPhone, con lo cual el trasvase de usuarios, al menos en Estados Unidos, según este estudio, es mayor de Android a iPhone que viceversa, lo cual es algo que yo creo que ya sabíamos y que si te paras a hablar con la gente yo creo que es bastante evidente, sea en Estados Unidos, en España o lo que sea. Pero dato interesante, esto me ha molado muchísimo. El 91% de usuarios de Android prefiere quedarse en Android y no pasarse a Apple. El 9% restante sí, pero el 94% de usuarios de iPhone prefiere mantenerse en Apple y el 6% migrar a Android. Con lo cual la lealtad es mayor en Apple en iPhone, pero no tanto como podríamos esperar. Solamente un 9% de usuarios de Android se pasarían
a iPhone por diversos motivos. Y esto, la verdad que por eso creo que era bastante interesante este debate. ¿Y cuáles son las razones, evidentemente? Pues este estudio habla del precio del iPhone. Es decir, Apple no tiene productos caros porque quieran tocar las narices, que también, sino porque venden muy bien y sobre todo porque los convierten en productos bastante deseados. Y esto es lo que habla el estudio. El iPhone es algo más que un teléfono culturalmente, y esto yo creo que es así. Es una aspiración para muchos, es algo que quieren tener por su simbolismo, por la empresa que representa y por su precio. Al tener un precio más caro, es menos accesible en general, con lo cual, si alguien consigue comprárselo, es como que ha alcanzado un hito, una meta. Yo sinceramente esto lo veo absurdo, ¿vale? No entiendo cómo la gente puede tener ciertas aspiraciones así, me da igual. Yo tengo un iPhone, pero nunca ha sido mi sueño, ni nunca ha sido mi sueño comprarme un teléfono Android en sí. Me han podido gustar más u otros, los he podido desear en un momento, pero de verdad, si me tenía que comprar otro, pues ya está, no pasa nada. Pero sí, ese es el motivo de peso, y si el iPhone bajara de precio, seguramente se perdería este aura de exclusivo, de deseado, etc. De hecho, las pruebas lo remiten porque el 13 mini se vendió bastante poco. Quizás tiene que ver con eso. Aunque luego, por otro lado, las versiones SE también se venden bien. Así que lo que sea, las cifras dicen algo, pero luego la realidad pues tiene muchas vertientes. Pero claro, yo te voy a dar mi opinión sincera, evidentemente, como usuario de Android y como usuario de iPhone, porque yo ahora mismo ya sabéis que estoy conviviendo con los dos sistemas operativos. Aprovecho para decirte que tengo un canal secundario que he abierto hace poco y que tengo que poner en marcha en serio, que se llama Aleon Focus, te lo dejo en la descripción, o lo pones en YouTube, lo que sea. Tengo el primer vídeo, ahí voy a hablar de Apple, voy a hablar de Android, etc. Y aquí en el canal tengo un vídeo de por qué me he comprado el iPhone 13, así que ahí puedes ver los motivos. Pero yo sinceramente creo que ambos sistemas operativos tienen muchas cosas buenas y cosas malas, evidentemente. ¿Qué es lo bueno de Android y que no envidio de un iPhone porque lo tenemos en Android? Pues evidentemente la variedad. Luego la personalización, eso está fuera de toda duda, la personalización y versatilidad de Android es absolutamente increíble y no tiene competencia. Y luego evidentemente la vanguardia tecnológica. En Android siempre se pueden probar las tecnologías más nuevas antes que en el iPhone, eso es así. Nuevas tasas de refrescos, cargas rápidas, fotografías, etc. En Apple las novedades tardan más en llegar, eso es así. Ya como usuario lo puedes valorar o no, pero yo como usuario muy tech, que me encanta estar a la última, pues valoro mucho que en Android pueda probar estos super teléfonos con nuevas tecnologías, nuevas cámaras y demás. Eso en iPhone no lo puedo tener y ya está, es una realidad. No es ni mejor ni peor, depende del usuario. Lo que sí es evidentemente claro, y yo creo que nadie lo puede discutir, es que lo bueno del iPhone y lo bueno de Apple en este caso, y por lo cual yo sí que siento envidia como usuario de Android, si solo estuviera en Android, es el ecosistema. Y es algo que en Google tenemos realmente, porque si realmente te vas a firmas como Samsung o incluso la propia Google, puedes tener un ecosistema. Y Samsung, por ejemplo, tiene un ecosistema maravilloso. Pero lo de Apple es otro nivel de ecosistema. Es un ecosistema que ha tenido desde siempre y es una integración perfecta entre dispositivos. Yo lo compruebo con el iPhone, lo compruebo con el Mac, lo compruebo con el Apple Watch, lo compruebo con muchísimas cosas. Que por cierto, el Apple Watch te dije que me lo había comprado la semana pasada, ¿no? Te daré mi opinión en otro podcast porque si no sería esto muy, muy largo. Pero eso, lo que te decía, aquí la integración del ecosistema de Apple es increíble y realmente da rabia que sea tan bueno porque es difícil pensar cómo otra marca no lo ha conseguido. Pero lejos de esto, la envidia, pues la veo un poco absurda en este caso y ya dependerá de cada usuario lo que quiera. Si tú quieres un ecosistema como ningún otro, te vas a ir a Apple, eso está claro. Pero si quieres versatilidad, personalización, un sistema más abierto, probar las últimas novedades, pues Android es tu casa, eso es así. Creo que ambos sistemas operativos son maravillosos. Yo, sinceramente, tengo envidia de uno y de otro porque cuando estoy usando el iPhone echo de menos cosas de Android y viceversa. Así que al final, en la variedad está el gusto. ¿Cuál decides tú quedarte? ¿Sientes envidia de uno o de otro? Déjamelo en los comentarios. Y ahora venga, vamos a responder las preguntas. He seleccionado en total unas 5 preguntas para responder de las que me habéis dejado en YouTube, Instagram y demás, porque si no esto sería eterno, no es un vídeo de preguntas y respuestas. Y la primera es muy interesante. Dani de Vino me pregunta: mejores auriculares Bluetooth de Diadema en relación calidad-precio. A ver, aquí te tengo que decir que estoy ahora mismo menos puesto en este sector porque sí que tengo más controlado el mercado de True Wireless. Te puedo recomendar más opciones. Pero de Diadema yo te recomendaría a bote pronto 3 firmas que he probado y que sé que tienen modelos de calidad. No te voy a decir ninguno en concreto porque los nombres son imposibles. Si encuentro alguno interesante te lo dejo en la descripción, pero ojea.
Depende, tampoco me dicen mucho el precio, pero entiendo que por debajo de 150 euros al menos. Yo te recomiendo evidentemente Sony, porque tiene opciones muy interesantes por 50-100 euros con cancelación de ruido increíble y muy buena calidad de sonido. Te recomiendo Sennheiser, que tiene auriculares por debajo de 100 euros muy buenos y es una firma de audio increíble, que realmente es que yo tuve los 4.50 Bluetooth HD, por si te sirve. Tienen unos cuantos años en el mercado, pero a mí me siguen sirviendo, tienen buena cancelación de ruido, están bastante bien. Y luego JBL, suele hacer las cosas bastante bien, tiene muchísima variedad y en la gama media se comporta bastante bien, es una firma de audio muy reputada. Así que mírate estas tres opciones, que yo creo que habrá un modelo que te guste seguro. Tengo la voz ya destrozada, de hablar tanto rato yo solo. Es lo que tiene hacer el podcast tú solito, sin nadie más, que te lo comes. Siguiente pregunta. User EE4HO, no sé cómo te llamas, te voy a llamar X, porque no sé. Apple Watch Series 8 o Samsung Watch 5 Pro. Pregunta interesante porque son los dos rivales entre sí, ¿vale? Lo mejor de Wear OS y lo mejor de Watch OS, del Apple Watch, básicamente. La respuesta es tan sencilla como decidir qué quieres en base a lo que tienes como teléfono. Si tienes un iPhone, yo no me compraría un Watch 5 Pro y de hecho creo que no es compatible con el iPhone, si no me equivoco. Si tienes un iPhone no tiene sentido comprarte un reloj con Wear OS, lo siento, ya hazte el ecosistema. Yo tengo el iPhone, tengo el Apple Watch ahora mismo, increíble, funciona muy bien, la integración va a ser perfecta. Si tienes Android, pues evidentemente te vas a tener que comprar el Watch 5 Pro, porque el Apple Watch no es compatible en Android, así que así de sencillo. iPhone, Series 8, Watch 5 Pro, pues cómprate el Samsung, salvo que quieras intentar probar el Samsung en Apple, pero yo no te lo recomiendo. Siguiente pregunta, Sound Not Copyright Originals 9908, poneros nombres de usuarios más fáciles, por favor. Buen día, Alejandro, ¿crees que es buena compra un Pixel 6a en 2023? Pues para mí sí, para mí es una muy buena compra, sobre todo si lo encuentras por en torno a 300 o menos de 300 euros o 300 y poco. Creo que es muy interesante. Es un teléfono que ya sabes que no tiene las mejores tecnologías del mercado, tiene 60 Hz, tiene, en fin, cosas muy normales, pero que destaca sobre todo en software y en fotografía. Si a ti te gusta esto, quieres ahorrarte dinero, te gustan los Pixel y quieres las actualizaciones más pronto que nadie, el Pixel 6a me parece una opción muy recomendable. Tony Garcés o Garcés, no lo sé, no sé si eres catalán porque dices Merci al final, no lo sé, saludos a Cataluña, por cierto. Buenas tardes, Alejandro. Para uno de la generación X, esto me ha hecho gracia, consejos útiles para optimizar y configurar un Nothing Phone One con Android 13. ¿Qué activar, qué desactivar y qué apps recomendadas? Gracias por la pregunta. Lo de la generación X da un poco igual. Yo creo que esto vale para todo el mundo. Que seas de la generación X no significa nada. Simplemente naciste antes y ya está. Lo que te voy a recomendar, un poco de forma rápida, porque esto nos daría para un vídeo, creo que le vale a todo el mundo para optimizar el teléfono. Yo, sinceramente, en mi teléfono, te voy a recomendar lo que yo utilizo, tengo activadas las notificaciones únicamente de las aplicaciones imprescindibles, es decir, mensajería, llamadas y correos electrónicos y quizás alguna aplicación puntual que quiera ver notificaciones. El resto desactivadas, porque si no es horrible y es una distracción continua. Pues WhatsApp, Telegram lo tengo, Instagram a veces, aunque lo tengo desactivado ahora, el correo electrónico, Gmail evidentemente. Fuera de esto, creo que no merece la pena tener activado nada, evidentemente. Luego tengo desactivados el ahorro de energía para las aplicaciones en general. Esto no sé si en Nothing lo incluía, pero te hablo del resto de marcas que casi todas la incluyen. Básicamente para ciertas aplicaciones como mensajería, etcétera, para que se puedan actualizar en segundo plano y no se retrasen las notificaciones. Yo te recomiendo desactivar esto. El ahorro de energía está bien, pero a veces juega una mala pasada, aunque en Nothing creo que no vas a tener problema por el software. Y luego aplicaciones recomendadas. No sé qué tipo de usuario eres, pero yo te comento lo que hago yo. Yo tengo las aplicaciones clásicas, mensajería, redes sociales, YouTube, etcétera. Tengo algún que otro juego y luego únicamente las aplicaciones que utilizo en el día a día. Punto. El resto te recomiendo desactivarla, mejor dicho, desinstalarla. ¿Por qué? Ocupan almacenamiento, gastan batería, generan archivos basura, molestan visualmente y no las quieres para nada. Así que usa solo lo que vas a necesitar. Si te descargas una aplicación para probarlo una vez, hazlo, desinstálala y créeme que a la larga tu teléfono va a envejecer mucho mejor. Y la última pregunta, que es súper interesante. Marcos Pineiro Castelo. Hola, Alejandro.
¿Por qué crees que las marcas chinas siguen utilizando cámaras frontales de baja calidad sin capacidad de grabación a 4K? No entiendo el porqué de este tiro en el pie. Gracias, me gusta mucho tu canal y a mí me gusta mucho tu pregunta porque es súper interesante y es algo de lo que llevo quejándome mucho tiempo. Xiaomi, Oppo, OnePlus, todas estas firmas no graban en 4K en la cámara delantera y no te hablo de la gama media, te hablo de la gama alta. ¿Por qué solo Full HD y por qué en muchas ocasiones la cámara delantera en cuanto a foto es de baja calidad? Yo sinceramente no sé la explicación de esto, pero alguna tiene que haber, porque no es normal que todas estas firmas se pongan de acuerdo para pecar de lo mismo. Entiendo que Oppo, Realme y OnePlus puedan hacer lo mismo porque son del mismo grupo, pero Xiaomi es otro grupo aparte. Pero por otro lado, Huawei sí que graba en 4K, Honor también, así que no entiendo la explicación de esto. Posiblemente sea para ahorrar costes, posiblemente sea porque en China no se le da tanta importancia al 4K. ¿Por qué crees que es? Yo no tengo ni idea, pero espero, por favor, que la gama alta próxima grabe en 4K, porque hasta el Xiaomi 13 Ultra, que vale 1.500 euros, graba en Full HD, es que es lamentable. Y hasta aquí el episodio número 2 del podcast de esta semana. Madre mía, qué locura, qué montón de hablar. Me has aguantado el rollo si te has quedado hasta el final y te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Semana que viene, pues hablaremos un poco de más noticias, abriremos otro debate, evidentemente, te comentaré mi feedback del Apple Watch, espero acordarme, y sobre todo te iré contando qué tal van los nuevos teléfonos que estoy probando, que me van llegando, etcétera. Atento esta semana, Xiaomi 13 Ultra, esta semana o la que viene, como muy tarde, llegará al canal y próximamente más contenido interesante. Nos vemos, chao, hasta otra.